porque durante muchos años estuvimos con el deseo de que esta calle estuviera pavimentada. Sufrimos mucho con esta calle, con el lodo, con piedras, con agua, con todo, pero gracias a Dios que el Señor escuchó nuestras oraciones, se ha logrado pavimentar esta calle y la verdad es que hoy somos felices. Estamos contentos y ven ustedes la belleza aquí de esta calle, por la cual manifestamos nuestra gratitud a Dios en primer lugar. Era muy importante ya que es una área escolar este lugar. Precisamente este era un área transitable donde hay una escuela que está a la esquina y el problema era con los niños que veíamos la imposibilidad que tenían ellos de pasar por esta calle que estaba demasiado mal y ahí estamos ya. Gracias a Dios, muy contentos y esperando que con la buena voluntad de Él, las próximas que están aquí para abajo también y las que están acá, ya que para que puedan cerrar esta zona. Nosotros acá nos hemos comprometido a que esta calle la vamos a mantener. Si algo se descompone por ahí o algo, nosotros vamos a quedar responsables, no vamos a estar molestando al Señor que venga a arreglar acá, no. Nosotros como vecinos y agradecidos por lo que he hecho, nosotros velaremos por esta calle para que no se deteriore rápido, así es que veremos por ella, nos hemos hecho responsables para que todo pueda salir bien y esta calle pueda permanecer perfectamente bien. Agradecidos por el proyecto que se ha hecho y yo sé que de años hemos anhelado esta calle que se hiciera. Como pueden ver, pues ya está terminada la calle. ¿Esta calle estaba en mal estado? Sí, bastante. Invierno y verano pues era un problema. Invierno pues mucha agua y lodo. Verano pues agujeros y polvo pues era bastante difícil pues en el sentido más para las personas mayores y los niños. Máxime como pilotos y todos los que trabajan en la cabecera, pues tener el cuidado no solo acá, no que en las diferentes calles, ya que en cualquier momento pues sabemos que los niños se atraviesan y ellos van rápido, pues sobre todo pues moderar velocidad y lo mismo acá en esta calle, pues que es una calle donde transitan muchos niños que van a diario a estudiar y entonces sería lamentable una noticia mal para nuestro departamento, sobre todo tener el cuidado para manejar despacio.